he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Besadia, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor bendiga su palabra. Y en este texto, a manera de resumen, ¿qué es lo que podemos ver? Pues leemos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo llama a los primeros discípulos. Ellos son las primeras personas escogidas por el Señor Jesucristo, con el propósito, podríamos decirlo de esta manera, de ser el motor de arranque de la predicación del Evangelio en la tierra, ¿verdad? Y aunque en cierta manera ellos son discípulos que vieron al Señor, convivieron con Él, lo tocaron, comieron, durmieron, viajaron, en cierta manera nosotros también somos discípulos del Señor, también somos seguidores del Señor y también tenemos el mismo propósito. Es cierto que cuando leemos los evangelios y vemos los milagros, las cosas que obraron los discípulos, ¿verdad? A nosotros se nos queda un poco grande, pero nuestra misión, al igual que la de ellos, es la misma, es la de compartir el evangelio y hablarle al mundo de la gloria, del amor y de la misericordia de nuestro Señor con el hombre, ¿verdad? Y aunque, como he dicho antes, Andrés, Pedro, Juan, Natanael, Felipe fueron llamados y fueron discípulos, nosotros, en el momento en el que recibimos también el llamado del Señor, como he dicho antes, nosotros también nos convertimos en sus discípulos, ¿vale? Somos sus seguidores y es por eso que, como he dicho antes, el mensaje se llama Siguiendo a Cristo. Y en este texto vamos a ver unas cuantas enseñanzas, ¿vale? Que nos vienen bien a nosotros que somos seguidores de Cristo. Y la primera enseñanza, sigue a Dios ya y para siempre. Lo repito, sigue a Dios ya y para siempre. Mirad, cuando Juan y Andrés comenzaron a seguir al Señor, cuando el apóstol Juan y Andrés y después Andrés y Pedro comenzaron a seguir al Señor, ellos, una vez que recibieron el llamado del Señor, ellos lo hicieron, respondieron a ese llamado automáticamente, ¿vale? No dudaron directamente, podemos leer en el texto como hemos leído, ellos lo dejaron todo y siguieron al Señor Jesús. No hubo un tiempo de preparación antes, no hubo un tiempo de meditación antes de seguir al Señor, no hubo un tiempo de entrenamiento, no, directamente cuando ellos entendieron, escucharon el llamado, ellos
lo siguieron directamente, sin titubeo, titubeo, sin titubeo. Ellos ya escuchaban previamente de Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos escuchaban previamente que el Mesías tenía que venir. Ellos ya habían escuchado el mensaje de arrepentimiento. Ellos escuchaban de primera mano las enseñanzas que Juan el Bautista les traía, y Juan de hecho le estaba preparando para identificar al Mesías. Y una vez que ellos lo identificaron, lo que hicieron fue seguirlo directamente. De hecho, le preguntaron, bueno, Señor, ¿dónde moras? Directamente, para ir todos contigo. Y el Señor les dijo, venid y os mostraré. Pues, de esta misma manera, nosotros, el hombre, tiene que responder al llamado de Dios. Una vez que nosotros, el hombre, escucha el mensaje de salvación, escucha el Evangelio, lo ideal sería responder a ese llamado automáticamente, dejarlo todo y comenzar a seguir al Señor. Una decisión sin pensarla, sin titubear. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades todos los días de salvación, pero nunca se sabe cuándo puede ser el día en el que ya no tenga esa oportunidad de responder al llamado. Todos sabemos cuándo nacemos, pero nunca sabemos cuándo morimos, hay que decirlo así de claro. La fecha de caducidad del hombre muy larga, ¿vale? 70, 80 años hoy en día, gracias a la calidad de vida, pero un accidente de tráfico, una enfermedad repentina, pueden hacernos que perdamos el último tren, pueden hacer que perdamos la oportunidad de seguir a Cristo. De hecho, dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. La misericordia y el perdón de Dios está disponible todos los días, las 24 horas, 24/7, como dicen ahora los zagales, ¿no? Los zagales jóvenes, 24/7. La salvación está disponible, pero hay un tiempo en el que no tendremos opción de agarrar esa salvación, ¿verdad? El tiempo es limitado, como he dicho. Así que sí, yo creo que aquí todos decidimos seguir al Señor ya, ¿verdad? Pero aún así es bueno recordarlo. Y hago estas preguntas confiando en que nosotros hayamos aceptado ese llamado ya, pero por si las moscas, yo te pregunto, bueno, ¿a qué esperas para decidirte seguir a Jesús? ¿Estás preparado en el momento idóneo para decidirte a seguirlo? ¿O aún no te sientes lo suficientemente preparado o digno para seguirlo? Porque hay muchas veces, y ya no solamente en las personas que aún no han decidido seguir al Señor, pero personas creyentes, personas que son discípulos del Señor, pero se apartan por algún momento porque no se sienten capacitados, no se sienten preparados, no se sienten dignos de ser discípulos del Señor. Pero al Señor hay que seguirlo porque lo necesitamos precisamente por eso, porque no somos dignos, porque no estamos preparados, porque por nuestras fuerzas somos incapaces de llegar al cielo. Por eso es necesario seguir al Señor ya. He dicho que el primer punto era seguir al Señor ya y para siempre. He hablado de que, bueno, siga al Señor ya. Pero seguir al Señor, ser su discípulo, no consiste en decir, vale, lo sigo, y ahí queda la cosa. No. Ser discípulos de Jesús es algo continuo. De hecho, se nos llama a que lo sigamos para siempre, ¿verdad? Mirad, cuando Pedro y Andrés le preguntan al Señor Jesús, oye, ¿dónde moras? Y el Señor le dice, venid aquí y vedlo por vosotros mismos. En la época del Señor Jesús, en Palestina, culturalmente, el maestro convivía con los discípulos, ¿vale? Allí la manera en la que se enseñaba a la gente, o una de las maneras por las cuales se enseñaba a la gente, era que el maestro convivía las 24 horas, los 7 días de la semana, con los discípulos, y ellos se empapaban de todo lo que el maestro les enseñaba.
Esto quiere decir que los alumnos iban con el maestro a comer, de un pueblo a otro, a descansar, vivían con él las 24 horas del día. Esa era la manera por la cual los discípulos podían aprenderlo todo, retenerlo todo y absorber la máxima enseñanza posible con este tipo de discipulado, ¿no? Vosotros imagináis hoy en día que Andrés fuese nuestro maestro y que nosotros fuéramos sus discípulos y que tuviésemos que estar las 24 horas con él. Imagináis a Andrés peinándose en el cuarto de baño y nosotros esperándolo en la puerta del cuarto de baño. Pues realmente el discipulado era así. De hecho, lo podemos ver con los discípulos, con el Señor, convivían con Él, vivían con Él. Ese era el tipo de discipulado y de enseñanza que existía, ¿verdad? Los discípulos seguían constantemente a Cristo porque era eso, la enseñanza de la época. Y es que de esta manera ellos veían y escuchaban de primera mano las enseñanzas que el Señor Jesús quería transmitirles. Ellos eran testigos de que todo lo que enseñaba con la práctica, o sea, el Señor le ponía en práctica, ¿vale? Compartían con Jesús su intimidad, toda su intimidad, dormían con Él, todo. Y es que, claro, ser seguidor del Señor en esa época no era solamente ir a la sinagoga o al templo a escucharlo, como he dicho, hablar, no, era convivir las 24 horas, con Él. Los discípulos entregaban su vida por vivir con Jesucristo, como ya he dicho antes, estos discípulos entregaron sus trabajos, sus vidas. No creáis que, porque se pinta que los discípulos, los primeros discípulos, de los que hemos leído antes, eran simples pescadores, no, eran empresarios. Ellos tenían una empresa de pesca, tenían trabajadores a su servicio, no eran 4 pobres que no tenían nada que perder. Como no tengo nada, pues vamos detrás de este hombre que por lo menos hace milagros y nos alimenta. No, eran gente con una reputación, de hecho, el apóstol Juan conocía a sacerdotes, gente con reputación y con dinero. Pues ellos lo dejaron todo para convivir las 24 horas con el Señor Jesucristo, porque significaba eso, ser su discípulo significaba convivir con el Señor las 24 horas. Pues como he dicho antes al principio, nosotros somos discípulos de la misma manera que los primeros discípulos eran discípulos de Jesús. Por lo tanto, a nosotros se nos pide también que convivamos o tenemos esa bendición de que podamos convivir con el Señor las 24 horas del día, 24/7. Que toda nuestra vida sea una vida entregada al Señor. Desde el momento en el que decidimos seguirle, nuestra vida tiene que ser una vida total de entrega, a la que entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Todo tiene que ser para el Señor. Jesús tiene que ser el 100% de nuestra vida, porque es que es la única manera. Si nosotros queremos llegar a conocer al Señor, si nosotros queremos realmente palpar del amor, queremos ponerlo por práctica, la única manera es convivir con el Señor las 24 horas del día. Y obviamente no lo tenemos, no tenemos el privilegio que tenían los discípulos en su época, que podían tocarlo, podían besarlo, podían abrazarlo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, que nos acompaña las 24 horas del día, ¿verdad? Debemos seguirlo, como hemos dicho, en todo momento, no solamente seguirlo los domingos en el culto. Somos discípulos de Jesús, no solamente en la iglesia, lo somos en el trabajo, en la universidad, en el hospital, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. En cualquier momento somos discípulos de Jesús con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con Jesús a lo largo de la semana? Los momentos que estamos aquí en la iglesia, los momentos que estamos en el culto, cuando nos va bien en nuestra vida y estamos más contentos solamente, o por el contrario, cuando nos va mal, estamos tristes, entonces cuando recurrimos a Jesús. Jesús, que es el maestro de nuestra vida a ratos, o lo es siempre. ¿Es nuestro Señor a tiempo completo o es nuestro Señor a jornada parcial? No. Como he dicho antes, Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Señor las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Seguimos a Jesús cuando el camino es fácil, cuando el camino es llano, no cuando el camino es estrecho.
Dejadme que os diga ahora que siga a Jesús por encima de todas las cosas. Os he dicho antes que tenemos que seguir al Señor, tenemos que seguir a Cristo ya y para siempre. Pues ahora os digo que os sigamos por encima de todas las cosas. He dicho antes que los discípulos dejaron su trabajo, dejaron toda su vida, dejaron sus proyectos de vida, dejaron su empresa. Mateo incluso era cobrador de impuestos, era un funcionario, seguramente también tendría dinero. Ellos lo dejaron todo por seguir al Señor, ¿verdad? Dejaron sus trabajos. Lo que mostraron con eso es que Jesús estaba por encima de eso, Jesús estaba por encima de su trabajo, estaba por encima de sus proyectos, estaba por encima de su vida. Pero ¿sabéis qué? Que Jesús también está por encima de otras personas. Jesús está por encima de cualquier líder espiritual, está por encima de cualquier pastor, de cualquier maestro, de cualquier denominación, de cualquier corriente teológica. Fijaos que los primeros discípulos, cuando hemos leído el texto, estaban con Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos seguían a Juan, escuchaban su mensaje, pero cuando vieron a Juan, ¿qué hicieron? Dejaron a Juan por seguir al Señor, ¿verdad? Incluso luego en el capítulo 3, no lo voy a leer, pero os digo, hay algunos de los discípulos de Juan le recriminan a Juan el Bautista. Oye, Juan, que toda esta gente que nos seguía ahora, que se está yendo con tu primo Jesús, con este de Nazaret, se están yendo con él, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Pero ¿qué le dice Juan? Es necesario que yo venga y que él crezca, ¿verdad? Porque Jesús estaba por encima de Juan el Bautista. Y ojo, Juan el Bautista era un siervo de Dios, era un hombre con una espiritualidad bastante grande. Sabemos que estaba preparando los caminos del Señor, sabemos que estaba predicando el arrepentimiento y que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero a él, cuando se le presenta a Jesús, él mismo dice que no es ni digno de desatar las cuerdas de sus sandalias, porque Jesús está antes que él, ¿verdad? Que Juan el Bautista. Y es que la palabra, como he dicho, la palabra de Jesús está por encima de cualquier postura escatológica, por encima de cualquier sistema teológico que haya, por encima de cualquier denominación, por encima de Paul Wasser, por encima yo no sé, decir nombres de pastores famosos que vosotros conozcáis, de MacArthur, por encima de todo el mundo, por encima de Andrés Palomares, está por encima de todo, ¿verdad? Está por encima de cualquier pastor que veamos en YouTube, por encima de todo. Y fijaos qué pena cuando los hermanos se pelean por estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto no quiere decir que nosotros no sigamos ni veamos a estos pastores, a estos maestros, que no leamos libros de teología, no, todo lo contrario, es bueno. De hecho, todas esas personas, si realmente son siervos de Dios, esas personas con su enseñanza nos van a enseñar ¿a qué? A que sigamos a Jesús, a que seamos buenos discípulos de Jesús. Pero también, como he dicho, sí, no podemos seguir, tenemos que seguir a Jesús por encima de cualquier maestro, de cualquier corriente teológica, de cualquier doctrina, por encima de cualquier pastor, pero también tenemos que seguir a Jesús por encima de nosotros mismos. ¿Qué dice Juan en el capítulo 3, versículo 30? Lo he leído antes, os lo he dicho antes. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. De la misma manera, nosotros tenemos que menguar y que Jesús crezca en nosotros. Eso quiere decir que tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestra persona, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra visión de cómo afrontar los problemas, a nuestra manera de cómo resolver los conflictos. En el momento en el que nosotros somos discípulos de Jesús, quien tiene que crecer en nosotros es Jesús, Cristo, para que Él sea quien nos diga cómo resolver nuestros problemas, cómo afrontar nuestras situaciones, cómo resolver nuestros conflictos. ¿Persigues a Jesús como tu meta principal en la vida o tienes proyectos que no tienen nada que ver, pero por el contrario, en los cuales pones todas tus fuerzas, pones todas tus ganas, dejando a Jesús como la segunda opción?
Bien, ahora otra enseñanza, esta es la última, con esta acabamos. Ya he dicho que la primera era sigue a Jesús ya y para siempre. La segunda es síguelo sobre todas las cosas, sigue a Cristo sobre todas las cosas. Y la última, y con esta terminamos, sigue a Jesús, aunque dudes, aunque tengas dudas, síguelo. Mirad, en la última cena que hemos leído del texto, ¿vale? Es cuando Felipe va a llamar a Natanael para decirle, oye, hemos encontrado al Cristo, ven, acompáñanos y lo ves. Y entonces es cuando Natanael lanza la famosa pregunta retórica, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y bueno, siempre se ha dicho que esta actitud de Natanael era como algo chulesca, era como que mostraba algo ironía, como un poquillo de vanagloria, ¿no? Y en cierta manera sí, en cierta manera lo que mostraba era un cierto desprecio porque Nazaret no estaba muy bien vista. Y bueno, decía, bueno, de Nazaret va a salir algo bueno, es como si decimos, oye, en Guarromán ha salido uno que trabaja en la NASA, anda, ¿qué va a salir de Guarromán? ¿De Guarromán va a salir un astronauta? ¿No? Pues eso es lo que más o menos la intención de Natanael al decir esta palabra. Pero también lo que mostraba Natanael era que dudaba. Natanael estaba dudando de si Jesús era el Mesías, estaba dudando de la misma palabra, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús se le aparece, entonces cuando Natanael va y se le aparece y Jesús le dice que, ¿no? Le dice, voy a leer el texto para no parafrasearlo, que quiero leerlo bien. Le dijo Natanael, aquí un poquito más atrás. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús. Y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estaba dudando, pero en el mismo momento en el que el Señor le muestra su poder, en el mismo momento en el que Jesús le dice, te estaba viendo, antes de que tú me vieras a mí, yo te estaba viendo, yo soy Dios, yo soy omnisciente y sé que estaba en la higuera sentado, y ya te estaba viendo desde ese momento. Entonces cuando Natanael reconoce a Jesús como el Mesías, lo reconoce como el Mesías y como el Rey de Israel, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús le dice, ¿no? ¿Has creído por esto? Porque te he dicho esto, que esto es una minucia para mí, ¿has creído? Pues a partir de ahora, si me sigues, va a haber cosas mayores, va a ver el cielo abrirse, y va a ver cómo los ángeles suben y bajan y cómo me sirve. ¿Verdad? Pues mirad, la duda es algo muy común en los inconversos a la hora de convertirse, a la hora de aceptar el mensaje de salvación. Algo que nosotros pues también nos pasaría en el momento que decidimos seguir al Señor. Pero también es algo muy común la duda en la vida del creyente. Tenemos dudas, muchas veces nuestra fe flaquea por las situaciones, por muchísimas cosas. Se puede ver afectada nuestra fe y pueden venir momentos de bajón en los que se nos planteen muchísimas dudas de todo, de si estamos haciendo lo correcto, de si la palabra realmente es fiel y es verdadera, ¿verdad? Pues de la misma manera que a Natanael se le presentó esas dudas, a nosotros también se nos presentan muchas veces dudas. Y también, de la misma manera que el Señor vio a Natanael debajo de la higuera, de la misma manera el Señor vio nuestra condición antes de convertirnos. El Señor sabe que por nuestra naturaleza caída somos personas débiles, somos personas que al fin y al cabo somos de carne y con tendencia a caer, con tendencia a pecar, con tendencia a hacer lo malo. El Señor lo sabe, pero aún así el Señor ¿qué quiere? Que lo sigamos. El Señor sabe de nuestras debilidades, el Señor sabe de las veces que tenemos dudas, de las veces que se nos plantea crisis de fe, pero aún así el Señor quiere que lo sigamos. Pero no solamente se conforma con eso, el Señor nos dice que creamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas maravillosas. Y yo creo que una de las motivaciones que tenemos nosotros como creyentes a la hora
de cuando se nos planteen dudas, es de que recapacitemos y de que pensemos que el Señor puede hacer grandes milagros. Nosotros no hemos visto el cielo abrirse y los ángeles del Señor subir y bajar para servir al Señor, pero nosotros hemos visto el poder de Dios actuando en nuestras vidas, actuando en las vidas de las personas. De cierta manera, hemos visto el cielo abierto y el poder de Cristo cambiando la vida de las personas, dándole vida a personas que estaban muertas espiritualmente, restaurando familias, haciendo que hermanos que no se hablaban se reconcilien. Pero eso, al fin y al cabo, algo secundario, no algo que viene con el Evangelio. Pero lo importante es que nosotros hemos experimentado el milagro de la salvación, el milagro de que el Señor nos ha hecho partícipes de la gloria de Dios a través de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, algo que tenemos que tenerlo presente, algo en lo que tenemos que meditar, algo en lo que tenemos que pensar continuamente cuando se nos presenten dudas, porque es muy humano que se nos presenten dudas, ¿no? Así que con esta frase ya quiero terminar, ¿vale? Cuando dudes, no dejes de seguir al Señor. Y sigue al Señor ya y para siempre, síguelo por encima de todas las cosas y también síguelo aunque dudes. Que el Señor bendiga su palabra.